Existen casas que al poco tiempo de estar viviendo en ellas, se sienten la presencia de sus antiguos inquilinos. Esto provoca una sensación extraña que se apodera de nosotros y no nos permite sentirnos cómodos. No sabemos por qué, ni qué fue lo que ocurrió ahí, pero algo nos advierte que estamos en un lugar cargado de malas vibras, o incluso que nuestras vidas corren peligro. Carlos Arcovedo, originario de Mérida, Yucatán, me contactó para narrarme la siguiente historia, que ocurrió en su familia varias generaciones atrás. Un caso espeluznante que a pesar del tiempo sigue vigente, pues en el lugar donde ocurrieron los hechos, aún se siente la presencia de una de sus tristes protagonistas. Cuando mis papás se casaron, como suele ser cuando las familias comienzan y aún no forjan un patrimonio, comenzaron a vivir en una casa prestada de la familia. A cambio debían cuidar a un tío de mi papá que vivía ahí, un hombre mayor. La casa se encuentra en uno de los barrios más antiguos de la ciudad, construido por los españoles en el barrio de San Sebastián. La casa era amplia, de techos altos y puertas amplias. Llegué ahí cuando tenía 4 años de edad. Recuerdo que pese a ser una casa con un patio enorme, prefería jugar en la calle, algo raro para un niño pequeño. Recuerdo que en el patio mi madre cuidaba unos rosales que no florecían, plantas que mi tío se negaba a cortar, y pese a los intentos de mi madre, nunca logró y hasta la fecha que brotaran rosas. En aquel momento, Carlos, siendo un niño, no entendía por qué no le agradaba jugar en el patio de la casa, pues a pesar de que éste era grande, prefería salir y divertirse en la calle. Al igual era un misterio el por qué ese rosal no florecía a pesar de los cuidados de su madre. Era común que nos quedáramos sin luz, ya que el cableado era muy viejo, y varias veces llegamos a cenar con un quinqué. En esas ocasiones me daba mucho miedo cenar en la cocina, ya que no había puerta hacia el patio, y tenía la sensación de que una niña de cabello largo me observaba desde la oscuridad del patio. Nos mudamos, pasaron los años, y de alguna que otra vez regresamos a aquella casa. Pese a la nostalgia de vivir en ese bonito barrio, siempre persistía en mí esa incomodidad de estar en el patio. Pasó el tiempo y mi madre un día me contó una historia que mi tío le relató. Después de eso entendí por qué nunca me gustó el patio. La historia que le narró su madre a Carlos era perturbadora, incluso difícil de creer, pero esto fue lo que pasó en ese patio varios años atrás. Increíble que después de tanto tiempo siguiera incomodando a las personas que ahí vivían. Esto sucedió 2 o 3 generaciones atrás en mi familia de parte de mi papá. Quizás serían los abuelos de mis abuelos. En esos días la casa era dirigida por una abuela muy estricta. Prácticamente era un matriarcado. Ella tenía la última palabra en las decisiones del hogar. Con la abuela vivían sus hijos y las nietas. Por aquellos días hubo un baile y las nietas, que ya eran unas señoritas de 16 o 17 años, pidieron permiso para ir. Tras mucho esfuerzo, la abuela accedió, pero con la condición de que volvieran antes de las 7 de la noche. Cabe mencionar que en estos tiempos, el alumbrado público únicamente estaba en los puntos principales de la ciudad, por ello, las restricciones en los horarios. Esa misma mañana, muchas horas antes de que las muchachas se fueran al baile, un señor que pasaba por la casa se acercó a saludar. Sería de madrugada, pero la abuela ya estaba despierta dirigiendo las faenas domésticas. El señor, de apariencia de campesino, pidió que le regalaran un vaso con agua y además que le guardaran un costal que traía y que pesaba mucho. La abuela le invitó a pasar a la sala. Eran otros tiempos, no había tanta desconfianza como ahora. Le dio el agua y le dijo que ahí podía dejar el costal que llevaba. Cuando este hombre estaba por retirarse, se detuvo enfrente del cuadro de una de las nietas, a la cual llenó de halagos. «¡Pero qué bonita hija tiene!». La abuela aclaró que no era su hija, sino su nieta. El hombre de nuevo hizo un comentario sobre la belleza de la muchacha y se retiró. Transcurrió el día con normalidad. Llegó la hora de comer, y como el señor no había regresado aún por su costal, la abuela ordenó que lo sacaran al patio, que ya luego que regresara el campesino se lo darían. Pero este hombre no regresó. Pasaron las horas y las nietas se fueron al baile. Antes de que se marcharan,
La abuela le recordó que debían volver a las 7 de la noche. 2 de ellas llegaron puntuales, pero la tercera tenía un enamorado, por lo que se tardó más de la cuenta. Era la nieta que le había gustado al campesino cuando vio su fotografía. Ella llegó a las 8:30 de la noche. Algo impensable en esos tiempos. La abuela enojada la regañó con severidad y le dijo que como castigo dormiría en el patio. La nieta en sollozos pidió disculpas, pero esto no la conmovió. Hizo que sus hijos la sacaran de la casa. La nieta se quedó llorando un buen rato, y su llanto se escuchaba en donde ellos estaban. En esa casa tenían la costumbre que después de cenar, a las 6 de la tarde, tomaban una taza de chocolate antes de dormir. Mientras todos los mayores estaban en la cocina junto a la abuela, escucharon unos gritos desesperados de la nieta por entrar, al grado de que interrumpían la charla en mesa. La nieta comenzó a decir que tenía mucho miedo, que había alguien junto al pozo que la estaba viendo, que por favor la dejaran entrar. Ante los gritos cada vez más desgarradores de la muchacha, los hijos quisieron abrirle la puerta, pero la abuela sentenció que su castigo duraría hasta que terminaran todos de beber su taza de chocolate. Ellos obedecieron, y cuando iban en la mitad de su refrigerio, dejaron de escuchar los gritos. «Hasta que se cansó de gritar», dijo la abuela. Cuando se levantaron de la mesa, la abuela ordenó que ya le abrieran la puerta a la nieta para que entrara a dormir. Sin embargo, cuando salieron a buscarla, la muchacha estaba sin vida en el piso. Los médicos dijeron que la causa de su deceso fue un paro cardíaco. Se veló a la muchacha y nunca se dieron explicaciones a las demás personas sobre este hecho, ya que la culpa se sentía en toda la casa. Estaba prohibido hablar de este penoso incidente. Con todo lo que implica la pérdida de un familiar, el funeral y el duelo, se les olvidó por completo el costal que seguía ahí, pues el hombre que lo había dejado no había regresado. La abuela, cuando lo vio, sintió curiosidad por saber qué contenía y le ordenó a uno de sus hijos abrirlo para ver qué es lo que había dentro. Grande fue su sorpresa que al momento de abrirlo, descubrieron que eran los huesos humanos con tierra oscura. Lo curioso es que el costal todo este tiempo había estado junto al pozo, justo en el lugar donde la nieta decía sentirse observada antes de fallecer. La teoría que tenemos es que el campesino era en realidad un brujo, que cuando vio a la muchacha le gustó y se la llevó. El fantasma encadenado. En muchas casas las personas aseguran haber escuchado unas cadenas que se arrastran. Incluso cuando se piensa en una casa embrujada, se asocia con esas cadenas en pasillos y escaleras. La siguiente leyenda se desarrolló en Atenas, Grecia, durante los primeros años de la era cristiana, y ocurrió entre grandes filósofos y pensadores. Era una casa en la cual inexplicablemente se escuchaban extraños ruidos. Según decían los vecinos, varias personas y hasta familias enteras la habían habitado, pero más tardaron en instalarse que en salir corriendo. Todos decían que en las noches se les aparecía un fantasma con la barba larga, ropas viejas y encadenado. Con un rostro que hizo huir al más intrépido. Llegó a tal grado el miedo a esa finca que al pasar por ella, las personas preferían cruzarse y caminar por la acera de frente. Ante tal problema, el dueño de la casa ya no sabía qué hacer con ella. No la quería ni vendida ni rentada, por lo que mucho tiempo estuvo abandonada. Un día se decidió y le colocó un letrero de se renta, y coincidía con la llegada a esa ciudad de Atenodoro, un filósofo de prestigio, muy entregado a su profesión y de vastos conocimientos. Él andaba buscando dónde alojarse, pero no encontraba algo que se apegara a su presupuesto, hasta que por fin llegó a esa casa embrujada, y se la ofrecieron en una renta tan baja que no puso peros para aceptarla.
aun cuando le advirtieron del mal que le aquejaba a esa casa. Inmediatamente llevó sus cosas, que en su mayoría eran libros y documentos. La limpió y listo. La primera noche decidió hacer algún trabajo difícil, de matemáticas filosóficas, para adentrarse en él y no hacer caso a lo que llegase a ocurrir. Después de unas horas, escuchó que alguien arrastraba unas cadenas a lo lejos. No hizo caso, pero poco a poco se acercaba más, hasta que algo estaba junto a él y arrastraba con furia unas cadenas. Levantó la vista y era el fantasma, con esas ropas viejas, barba larga, y la cara casi no se le veía. En los pies tenía cadenas, en los brazos y cuello también. Levantó la mano y algo le indicó a Atenodoro. Él no hizo caso y continuó trabajando. Qué valor de seguir ahí sin hacer nada. Otros hubiera desmayado o hubiese salido corriendo. Como ahí estuvo el fantasma y el ruido seguía, Atenodoro lo vio, y el fantasma caminó, y le pedía que lo siguiera, y así lo hizo. Lo llevó al jardín, cerca de unos arbustos. Atenodoro jaló algunos objetos para saber y marcar el lugar que le estaba señalando este fantasma. Al regresar la vista, el fantasma ya no estaba, por lo que se fue a continuar trabajando. Al día siguiente fue a informar a las autoridades de la ciudad sobre lo ocurrido y pidióse excavar en el lugar marcado para investigar lo que fuera. Ellos accedieron y así lo hicieron. Para su sorpresa, cuando sacaron la tierra, encontraron el esqueleto de un hombre atado con cadenas en cuello, brazos y pies. Días después, estos restos se enterraron en un ataúd con la solemnidad que se debía, y al poco tiempo fueron varias personas a esa casa a limpiarla de malos espíritus. Y después de todo esto, volvió a ser normal. El fantasma nunca más apareció y las cadenas no se oyeron más. Esta leyenda fue rescatada por Plinio el Joven, en base a los testimonios y documentos de la época. Es común que en muchas casas se encuentren esqueletos humanos y objetos enterrados, los cuales pueden desprender cierta energía que puede generar ciertas visiones. Una señora comentaba que en una pared de su casa quedó enterrado un albañil, al cual no quisieron rescatar los ingenieros, ya que no querían problemas, y ahora en su casa suceden cosas raras sin explicación. En todo México son muy comunes las leyendas de la aparición de fantasmas. Eligen a quién indicarle un lugar donde debe desenterrar algo, que por lo general es mucho dinero enterrado durante la época de la Revolución Mexicana. Pero si usted no es la persona indicada, ese dinero se convierte en cualquier otra cosa. El castigo maldito. La presente leyenda se desarrolló en la calle de República del Perú, en la zona centro de la Ciudad de México, durante la época de la colonia hacia el año de 1702. Este caso giró en torno a dos personas quienes vivían en el centro. Una de dichas personas era el padre Narciso, un clérigo que tenía muy mala reputación entre sus feligreses. En sus pláticas siempre estaban presentes anécdotas nada propicias de un predicador de la palabra de Dios, y la misma gente sabía de sus amoríos y aventuras con mujeres de la mala vida. Incluso vivía con una de ellas, a la que se le conocía por sus malas acciones. Sin embargo, para este clérigo era normal, y no tenía nada de malo. Incluso a él le causaba gracia, y nunca hacía caso de los consejos, que en sí eran llamadas de atención, para que dejara todo esto y se entregara en verdad a Dios. Uno de los que más hacía hincapié en que se enmendara era su compadre Juan, un honesto y trabajador herrero muy conocido y querido por los vecinos, quienes a diario lo veían trabajar arduamente para forjar verdaderas obras de arte, como si fuese un escultor de los metales. Incluso venían desde muy lejos a encargarle rejas y portezuelas, gente adinerada, porque para él el hierro era como darle forma a la mantequilla.
Un día el maestro Juan había terminado su tarea cotidiana y como el trabajo era demasiado, terminó muy cansado, por lo que decidió sentarse a la orilla de su negocio, contemplando el atardecer y olvidándose por un momento de sus encargos, cuando a lo lejos vio caminando al cura Narciso. Poco a poco se fue acercando a él hasta llegar al negocio. Después de saludarse con afecto se hicieron algunas bromas y comentarios, pero al poco rato el maestro Juan volvió a dar un consejo más al sacerdote, para que se alejara de las malas acciones que no debía tener un clérigo. También le pidió que por la amistad que tenían ya no lo hiciera, porque la gente murmuraba cosas muy malas. Hablándole con mucho respeto le empezó a dar un sermón, que más bien Juan parecía el sacerdote. Sin embargo, al padre no le preocupó en lo más mínimo. Al contrario, sintió como si el único que debiese dar consejos era él a los feligreses. Se despidieron con el mismo afecto con que se encontraron. El padre, muy sonriente, se alejó con un suave caminar para perderse entre la oscuridad de las calles. Sin embargo, el maestro Juan quedaba hundido en la incomprensión de la actitud del sacerdote. Sentía como si él hubiera cometido los pecados que el padre hacía, y quería hasta derramar una lágrima, porque él sí era recto en su deber como fiel de Dios. Sin decir una palabra más, arregló su taller y se fue a dormir. Y como esta, hubo muchas noches y atardeceres, pero nada daba resultado. Una noche el maestro Juan, cansado, cerró su negocio, y como ahí mismo tenía su casa donde dormía, se fue a cenar al cuarto de junto. Terminó y recostado en la cama, se puso a leer un rato. A los pocos minutos se durmió profundamente. En su casa todo iba bien, pero pasada la medianoche, alguien tocó el zaguán de su taller, que también era por donde se entraba a su casa, y como nadie salió, volvieron a tocar más fuerte. El cansancio de Juan hizo que apenas los escuchara lejanamente, pero como él tenía que levantarse temprano para cumplir con los encargos, no quiso levantarse para abrir. Fue entonces cuando se escuchó que casi querían derribar el zaguán. En ese instante se levantó el maestro Juan furioso, contra quien tocaba, y desde el interior gritó: «¡Hey! ¿Quién es? ¿Qué quieren?». Y le respondieron con urgencia: «¡Ay! Nos envía a su compadre el clérigo Narciso, y le pide que ponga las cerraduras a su mula, porque mañana tiene que ir a la villa a realizar algunos asuntos urgentes». Juan le respondió que volvieran a la mañana siguiente, pero ellos le indicaron que el sacerdote tenía que salir muy temprano y que se los pusiera en ese instante. Sin embargo, el maestro escuchaba cómo latigueaban a la mula. Ante tal súplica decidió salir a cumplir con su solicitud, y al hacerlo se percató que en la punta de los látigos tenían clavos y seguían martirizando al pobre animal. Sobre el cuerpo de este había marcas ensangrentadas, huellas de los fuertes latigazos y de los clavos. Fue levantando poco a poco las patas de la bestia para clavarle la herradura, y según él, nunca se había encontrado con tanta dificultad como con este animal. Y al meterle los clavos había un sufrimiento enorme del indefenso, ya que dos hombres con vestimenta oscura sujetaban y golpeaban a la mula, propiedad del sacerdote. Después de unos minutos por fin logró terminar el trabajo. Al fin los dos hombres se llevaron a golpes al desdichado animal. El maestro Juan retiró sus herramientas, cerró su taller y regresó a la cama a dormir, pero con la duda en mente. ¿Por qué el día anterior no le había dicho nada de esto su compadre el cura don Narciso? Pero en fin, él había cumplido. Al día siguiente Juan se levantó y empezó a trabajar para terminar un pedido urgente. Terminó muy rápido y decidió ir a la casa de su compadre el sacerdote Narciso. Cerró y se fue caminando, ya que estaba muy cerca de ahí. Llegó a la casa mencionada y tocó. Nadie le abrió. Volvió a tocar y mejor decidió entrar, ya que la puerta estaba entreabierta. Como entre ellos había una gran amistad y confianza, no hubo problema. Llegó hasta la recámara del clérigo y éste se levantó. Juan le dijo:
¿Qué no fue usted a la villa de Guadalupe? Y el sacerdote respondió: claro que no, no tengo a qué ir. Fue entonces cuando Juan le contó lo sucedido esa madrugada, y el clérigo le dijo que pudieron haber sido algunos hombres que, con tal de no pagar, dijeron haber ido en nombre de él, e incluso le mostró que había pasado la noche entera con su mujer, la cual tenía mala fama. La movió y ella no reaccionó. La volvió a mover y nada. Por fin la destapó quitándole las sábanas y cobijas que le cubrían hasta la cara. En ese instante a los dos se les llenó el cuerpo de escalofrío y horror, a tal grado que estuvieron a punto de desfallecer. La mujer tenía clavadas una herradura en cada mano y en cada pie, y marcados los latigazos en su cuerpo, y yacía sin vida sobre esa cama. El maestro Juan acudió a traer a los curas de Santa Catalina, quienes fueron testigos de tan horrendo suceso. El cura Narciso desapareció, y lo único que se supo de él fue que vivió arrepentido y dedicado por completo a la religión.